Lo va a hacer mi madre. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor. Te damos muchas gracias porque estamos reunidos aquí, un grupo de tus hijos, Señor, para alabar tu santo nombre y adorarte, Señor. Señor, danos un buen día de tu santo sábado. Acompáñanos, guárdanos de todo mal, aumentanos la fe. Que el Espíritu Santo nos acompañe y nos dirija. Cuida de todo el mundo que te necesita, Señor. Que muchas almas vengan a ti antes de que sea demasiado tarde, Señor. Pues sabemos que el tiempo está cercano, Señor, por todas las cosas que vemos que están pasando. Y tenemos que prepararnos, Dios mío. Ayúdanos para que podamos ir a tu reino. En el precioso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo pedimos todo, Señor. Amén, Jesús. Bien, pues vamos a empezar la lección de escuela sabática que algunos habéis hecho en vuestras casas, otros no, evidentemente, porque no la tenéis o porque no sabéis aún de qué va todo esto. Como ahora sé que las escuelas sabáticas se están subiendo a distintos blogs, sobre todo los que pertenecen al Gran Engaño, hay muchas personas que se están incorporando para verlas, desconociendo qué es una escuela sabática. Entonces, quizás es conveniente explicar qué es una escuela sabática. Durante la semana, los adventistas estudiamos algo parecido a lo que veis aquí, un librito, no sé si queda bien cogido por la cámara, ¿sí?, en el cual durante cada día de la semana hay una parte que nosotros leemos junto con la Biblia y luego aquí lo comentamos al transcurso de cada semana, va por lecciones, cada semana es una lección. Entonces, cuando llega el sábado, entre todos lo debatimos para intentar sacar el máximo provecho a esta lección, porque a veces lo que sabe uno no sabe el otro, y así todos nos vamos edificando, ¿no? Sea como fuere, lo que debemos hacer en la escuela sabática es un trabajo previo en casa, porque esto es esencial, porque si no, cuando una persona no sabe de qué va, no puede colaborar mucho en el aporte de comentarios en la escuela sabática, aunque a veces, sin saberlo, puede tener alguna noción y poder decir algo interesante, ¿no? Pero siempre es mejor estudiarlo en casa. Por internet lo podéis encontrar. Sé que si buscáis lecciones de escuela sabática adventistas, seguro que os salen. Entonces, bueno, podéis mirarlo en vuestras casas y así incluso los que estáis siguiendo la retransmisión después en diferido o en directo desde casa, también podéis intervenir, ¿no? Nosotros vamos ahora por la lección directamente, que se llama Unidad, vínculo del reavivamiento. Y empezamos con un texto que nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se halla en Efesios 4, del 1 al 3, y son palabras escritas por el apóstol Pablo. ¿Sabéis? Cuando Pablo estaba escribiendo estas palabras, se estaba dirigiendo a una iglesia cristiana que se había iniciado en Éfeso. Y, bueno, ¿eran todos judíos conversos al cristianismo los que estaban en esta iglesia? Había algunos que sí, pero había muchos otros que eran de los gentiles, de los griegos, de los otros pueblos que estaban por allí, que se hicieron creyentes cristianos. Y evidentemente, ¿creéis que podía haber una super máxima unidad entre ellos, viniendo de lugares distintos, de culturas distintas? ¿Un judío y un gentil tenían algo en común? En un principio, prácticamente nada, porque el judío era una persona muy cerrada en su propio pueblo, mientras que los gentiles eran bastante distintos, ¿no? Pero claro, llega el cristianismo y se tienen que hacer todos uno.
Automáticamente esto implica alguna situación tensa a veces, porque el prisma de vista por un tipo de cultura o de religión previa que uno tenía podía implicar unas discrepancias luego cuando estén juntos congregados. Esto no es muy difícil de imaginar. Nosotros aquí lo hemos experimentado mucho, aunque hay normalmente una diferencia ya de mentalidad entre el catalán y el que viene de otra parte de España. Aún lo hemos experimentado más cuando ha venido mucha emigración, sea de Rumanía, sea de Latinoamérica o sea de otros lugares. Nos damos cuenta que por circunstancias culturales y religiosas todos somos muy distintos. Si ya somos distintos los que estamos aquí entre nosotros, pues cómo no vamos a serlo con todo lo que llevamos detrás desde otros lugares. Pues esta misma circunstancia ya se aconteció en esos primeros momentos del cristianismo. O sea, mirad una vez más el paralelismo. Siempre lo que sucedió al principio en Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo con los discípulos, termina siendo otra vez igual al fin de los tiempos. La historia se repite. Pero me gustaría analizar con vosotros este texto, porque el apóstol Pablo da aquí unas connotaciones que creo que son realmente importantes destacar. Primero nos dice, yo pues preso en el Señor. ¿Por qué dice que preso en el Señor? ¿Por qué creéis que dice preso en el Señor? Porque una vez ya la ha conocido no puede olvidarlo, porque ya depende de él totalmente, se da cuenta de que su vida está enfocada a Cristo al 100%, de que es el único camino que tiene que seguir, ¿no? ¿Recordáis alguna circunstancia en la que Pablo está preso? Sí. Literalmente. Sí. Bien, pues todas estas circunstancias a él, además, le daban la forma de escribir luego la connotación espiritual sobre esto. Podía sacar la experiencia de lo que tú estás diciendo ahora, que realmente él se sentía preso en el Señor porque sabía lo que era ser preso literalmente también. Entonces, mirad cómo lo que provocaba esto era su íntima unión con el que estaba encadenado. Y con el que está encadenado es con Cristo. Es su preso. Pero, ¿para él esto es una desgracia o es algo positivo? Positivo. Totalmente positivo. Porque él, en otros lugares, nos dice que o eres seguidor, siervo o esclavo de Cristo, o lo eres del pecado, no hay otra. Y la verdadera libertad es estar con Cristo, no la del pecado que te hace pecar aunque no quieras. ¿De acuerdo? Aunque claro, se puede evitar, por supuesto. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros somos llamados por el Espíritu Santo para incorporarnos al pueblo de Dios. ¿Qué es ser digno de la vocación? La vocación de ser cristiano, de ser seguidor de Cristo. ¿Quiere decir que nuestra vida tiene que ser un desfase, como cualquier persona que pueda haber? ¿O debe ser una vida consecuente con lo que se cree, con Cristo? Va por aquí. Y él asienta esta primera base para después decirnos, con toda humildad y mansedumbre. Y una vez más nos está remitiendo a Cristo. ¿Quién era el humilde y manso por encima de todos? Era Jesús. Entonces nos está diciendo, habéis sido llamados a esta vocación, a ser cristianos. Por tanto, ser cristiano es ser semejante ¿a quién? A Cristo. Por tanto, ¿cómo debemos andar? ¿Con chulerías y altanerías? No, con humildad. Con humildad. Y mansedumbre. ¿Qué quiere decir ser manso? ¿Que cuando nos dicen algo le saltamos a la yugular enseguida? Sino todo lo contrario, ¿no? Pues esa era la característica de Jesús. Mirad si era manso, que lo están matando y no los maldice. Pues esto a nosotros nos tiene que impactar mucho porque es como debemos ser. Y no es fácil, por supuesto. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar puede tener dos connotaciones. Una es darse soporte mutuo, el uno al otro.
Viene a ser, aquí en Cataluña lo sabemos muy bien, cuando se hacen los castellets, esas construcciones de torres humanas uno sobre otro, haciendo distintos pisos de altura, se soportan unos a otros y consiguen el objetivo, ¿no?, que es mantener esa estructura. Pero hay otra connotación, soportándoos con amor, dice. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que a veces nos podemos soportar sin amor. ¿Y eso cómo funcionaría? Pues solo tenéis que recurrir a dos personas que estén trabajando juntas, que no se soportan entre ellos, pero se tienen que aguantar porque reciben un salario los dos, y es el compañero de trabajo y tienes que soportarlo. Pero no es tu deseo, no sientes ese gran amor. Pues, ¿qué sucede en un matrimonio? Hay personas que duran muchos años en un matrimonio porque se están soportando, pero soportando en el sentido malo, sin amor, para no romper circunstancias con los hijos, o por el qué dirán, o a saber qué. Eso ha pasado durante muchos años también. Yo no digo que eso esté bien ni está mal ahora, no vamos a entrar en ese tipo de debate, ¿no? Pero soportándonos con amor, evidentemente nos está haciendo destacar que tú tendrás un defecto, tú tendrás otro, o más, yo tendré a saber cuántos más, pero en todos tenemos un objetivo común, y es que debemos permanecer en el mismo edificio de Cristo. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Odiándonos entre nosotros, discutiendo entre nosotros, pegándonos entre nosotros? ¿Sabéis? Yo he visto escenas en iglesias de hermanos a punto de llegar a las manos. Y sé de otros lugares que se ha llegado a las manos. ¿Esto es coherente, es lógico para un cristiano? No, evidentemente que no lo es. Por eso debemos soportarnos con amor, no deseando nada malo al otro, sino intentando dentro de lo posible comprendernos y ayudarnos el uno al otro. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y ahora entramos ya en la parte central de lo que es esta temática de la lección de esta semana. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. ¿Cómo se consigue esta unidad del espíritu? ¿Qué es la unidad del espíritu? ¿Qué creéis que es la unidad del espíritu? Ser de un mismo espíritu, ¿no? Eso es la unidad del espíritu. Un espíritu nos une a todos. ¿Cuál es este espíritu? El Espíritu Santo, que se le puede llamar Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Y es el que está con nosotros. Cuando Cristo se fue, dijo: os dejaré el Consolador, Él hablará de mí. ¿Veis? Lo está haciendo totalmente personal, no está diciendo que es una cosa extraña, una fuerza, o es el descarnado que viene. No, no, es la tercera persona de la divinidad. Y Él se queda con nosotros. Y Él es el que va a procurar todo lo posible para que nosotros nos sentamos unidos. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que evidentemente para sentirnos unidos, ¿debemos creer todos cosas distintas? Tiene que haber una sola base. Mirad si es importante que la doctrina, y luego hablaremos más específicamente sobre esto, la doctrina debe ser común a todos. Puede haber matices, algún detalle, que uno lo ve más así, otro más asá, pero lo que es la base debe ser la misma, indiscutiblemente para todos, sin lo cual no puede haber unidad de espíritu. Porque además dicen el vínculo de la paz. ¿Cómo puede haber paz si viene uno y dice, el sábado es el día de Dios, y viene otro y dice, ¿qué dices? Es el domingo el día del Señor. O viene uno y te dice, la divinidad son 3 personas, y viene el otro y te dice, ¿qué dices? Es uno, y ya está. ¿Y automáticamente creéis que se va a generar un buen rollo? ¿Una buena armonía entre los hermanos? No, va a haber discrepancia, van a provocar grupos, divisiones, confrontaciones, y finalmente, ¿qué? Cada uno por su lado. Y esta es la gran función que Satanás siempre ha hecho. El famoso divide y vencerás, por supuesto. Si nosotros avanzamos un poco en la lección, en el apartado del domingo, vamos a leer un texto. ¿Tenéis Biblias? Sí.
Pues buscad el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17. ¿Sabéis? Este capítulo es quizás el capítulo básico para el Papa de Roma. El Papa de Roma. Y diréis, a ver, ¿el Papa de Roma sirve a Dios en verdad? Bueno, ya sabemos que bíblicamente no sirve a Dios en verdad. ¿Y cómo puede ser que este texto sea la base de su pontificado? Pues muy sencillo, porque nos hace referencia en este capítulo a una oración que Jesús eleva por sus discípulos. Pero la eleva de un modo que cuando lo leáis, automáticamente diréis, ¡hala! Si es lo que está diciendo el Papa Francisco. Y ya apuntaba el Papa anterior también, y el otro, pero ahora más que nunca. ¿Cuál es el propósito central del papado en estos momentos? ¿Qué está buscando? Ecumenismo, la unión entre todas las denominaciones religiosas, sean cristianas o incluso no cristianas. Y para ello se basa en un texto, él y todo su séquito. Resulta de que Jesús sabe y es consciente de que en el momento de su partida los discípulos se van a encontrar como desamparados. Les dejará el Espíritu Santo, pero sabe que aún y así la tendencia de ellos va a ser la desunión, porque va en el carácter humano, porque somos tenemos una tendencia de carácter satánico desde nacimiento. Por eso hemos de luchar para estar en el bien, porque nuestra tendencia suele ser más al mal que no al bien. Mirad lo que Jesús les dice en los versículos del 9 al 11. Yo ruego por ellos, está hablando con su Padre Jesús, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Solo con esto, de aquí ya sale una predicación. Porque mirad que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y ahora resulta que está de moda en muchas iglesias decir, vamos a orar por el mundo en general. Incluso cuando se hace ecumenismo, católicos, protestantes, adventistas y otros, oran por el mundo. La línea de profetas... El micro. Ya me oyen. La línea de profetas estos que están saliendo católicos, que les habla la Virgen María y les habla Jesús y tal, constantemente están hablando de que se ore para evitar guerras, se ore por el resto de la gente, por todo el mundo, y cuando hablo con católicos que están siguiendo a estos profetas, ellos dicen, bueno, hay que rezar como, bueno, dicen una palabra de todo, como tal, ¿no? Porque hay que estar por ellos, hay que tal y como si rezar fuera como un trabajo que haces día a día, que te levantas a las 8 de la mañana y te vas a dormir a las 8, ¿no? Pues ahí como con pico y pala, ¿no? Para salvar al resto del mundo. Entonces ahí la discusión viene que cuando le comentamos que la salvación es individual, que sí que puedes orar por los demás, pero también tienes que hablarles y explicar la verdad, etcétera, etcétera. Pero eso va muy ligado al tema oriental espiritista, ¿no? También el efecto mariposa famoso, ¿no? O sea, que es un paralelismo con el hecho de que tú cuando tomas una decisión, resulta que esa decisión está influyendo en que aquel tío de Indonesia se suicide. Bueno, entonces te sientes culpable toda la vida, porque todo lo que está pasando a tu alrededor es en parte culpa tuya, ¿no? Entonces, vemos que la línea siempre es la misma con otras caras, ¿no? Sí, sí. Esta es la cuestión, que sin darnos cuenta podemos participar en un movimiento ecuménico en el sentido de vamos a orar por el mundo. Una cosa es orar para que Dios toque el corazón de las personas que están en el mundo para que acepten el mensaje. Otra cosa es orar para que el mundo todo vaya bien, que no haya accidentes, que no haya no sé qué, que no haya pestes, que no haya no sé cuánto. Pero si sabemos que eso va a haber, no. Porque en el último tiempo está profetizado que esto irá a más, no a menos. Por tanto, no podemos orar contra algo que es totalmente contrario a lo que va a suceder, porque Dios no va a cambiar las cosas. Por eso lo dejó así plasmado, ¿no? Pero sí debemos orar porque la gente sea tocada por el Espíritu Santo. Y ahí está, y nosotros debemos hacer ese trabajo. Por eso la connotación espiritista que hay, como Ángel explicaba, es total con la cuestión ecuménica.
y la mayor parte de personas que participan en ello no se dan ni cuenta. Porque se dice, como decía Ángel, cualquier cosa que nosotros hagamos afecta a los demás, en cualquier parte del mundo. Y ese pensamiento es el que, por ejemplo, tiene la masonería, que nosotros podemos cambiar el futuro si hacemos un pequeño cambio, una conversión, y todos hacen lo mismo. Podemos cambiar el mundo, y lo que debe suceder no va a suceder. Ese es el pensamiento de Satanás. Él cree que aún puede cambiar el destino final de todo, que él no va a ser destruido, y que él va a vencer. Cree eso, por eso hace todo lo que hace aún. Si no, ya hubiese tirado la toalla y se acabó. Bueno, y lo hace también porque hay personas que por miedo o por... Hay personas que por miedo o por costumbre o por cosas que han heredado de sus familiares, ¿no? O sea, lo que son rituales y así, pues lo continúan haciendo. ¿Por qué? Porque no conocen otra cosa y se dejan convencer. ¿Por qué? Porque no han conocido el Espíritu Santo y no confían en la fuerza del poder de Dios, ¿no? Por eso Satanás está todavía, porque todavía hay personas que se continúan dejando engañar, ¿no? Que por miedo o por costumbre continúan poniendo en prueba de si Satán les está diciendo o no la verdad. Pero el trabajo del cristiano es romper esa costumbre de esas personas y que cambien su atención de lo que les está diciendo Satanás a obedecer lo que realmente Dios quiere de nosotros, ¿no? Conocer la palabra de Dios. Yo creo que un trabajo mucho más importante que rogar por los demás es dar a conocer la palabra de Dios, porque mucha gente no sabe realmente ni lo que dice la Biblia, ¿no? Ni lo que Dios quiere de nosotros. O sea, tú puedes rogar por una persona para que, por ejemplo, deje de fumar, pero si no conoce verdaderamente qué es el tabaco, a qué es lo que le lleva y por qué él está ahí, a través del conocimiento de la palabra de Dios, de saber discernir entre el bien y el mal, yo creo que rogar por una persona que no ve, yo creo que no te hace avanzar, no le hace avanzar ni a ella ni a ti. Hay que dar a conocer la palabra y el mensaje de Dios. Debemos orar por los demás para su conversión, pero evidentemente esto tiene que ir acompañado del testimonio para que la gente pueda reaccionar. De una buena predicación, ¿no? Por supuesto. Luego sigue diciéndonos, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ese era el objetivo central de la oración de Cristo. No iba a orar por la gente que no quiere saber nada, sino especialmente por los que quieren seguirlo a Él, para su pueblo. Porque tuyos son. Recordemos los textos, o alguno que hay en el Antiguo Testamento, donde dice que para Dios nosotros somos la niña de su ojo. ¿Verdad que os queréis mucho la niña de vuestro ojo? Por supuesto. Porque ya sabéis que si se os pone algo allí dentro, mal, ¿eh? Y si alguien viene y os pone el dedo en el ojo, pues bien, parece una tontería, pero vuestra primera reacción, ¿cuál va a ser? Cogerle la mano, ¿no? Apartaros. Pues Él cuida tanto de la niña de su ojo como cuida de nosotros. Somos su objetivo principal. El texto sigue avanzando en el versículo 10 y nos dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí Jesús se ponía, ¿a qué altura? Se ponía a la altura de Dios Padre, porque lo de uno es de otro y lo de otro es de uno. Y además, había sido glorificado ¿en quién? En los creyentes, en los discípulos, en esos primeros seguidores. Si nosotros decimos que seguimos las instrucciones que Jesús dejó y que los discípulos fueron promocionando, por tanto nosotros también, ¿de qué participamos? Pues de la glorificación de Cristo en nosotros. ¿Por qué digo esto? Pues porque vamos a ver cómo realmente Jesús no se conforma con pedir para los primeros 12 discípulos, sino que va a pedir para muchos más allá después de ellos. El versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Mirad cómo para Jesús las cosas eran muy claras.
Jesús cuando dijo eso, ¿estaba vivo? Sí, ¿no? ¿Había muerto? No. ¿Y por qué decía, y ya no estoy en el mundo? Si estaba aquí, y dice, ya no estoy en el mundo. ¿Cómo se entiende eso? Pues porque él ya sabía que estaba llegando su momento final, y que esa pequeña etapa de transición, que iba a ser la más dura de todas, él ya la tenía superada prácticamente. Por eso él ya se notaba que ya no estaba en el mundo, porque su interior no estaba en el mundo. Él ya estaba por las cosas espirituales de Dios. Y yo voy a ti. Aquí estaba. Y yo voy a ti. Él lo tenía claro. Es un momento de transición. Nosotros, ¿cuántas veces nos centramos tanto en todo lo de este mundo? Necesito tener esto, necesito tener lo otro, de hacer aquello. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero además tenemos el pensamiento en el mundo. No nos sentimos que ya estamos allí y que todo lo de aquí es más secundario. En principio, la mente debe estar arriba, Claro. constantemente, porque si no vivimos así, es imposible vivir, imposible ser cristiano si no tenemos la mente Tienes arriba. mente terrenal y pecadora, luego, claro. Entonces, como Enoch, ¿no? Claro. Enoch vivía en la tierra y llegó a la perfección en la tierra. Por eso subió al cielo en vida. ¿No dice que tenemos que ser como Enoch en el tiempo del fin para llegar a ver a Cristo? Entonces, aquí el mensaje de Dios, que era hombre, o sea, Jesús que era hombre en ese momento aquí en la tierra, y nos apartó su divinidad, y con la divinidad apartada dice, yo no estoy en el mundo. O sea que cojamos a Jesús como ejemplo, porque de acuerdo, era Dios, de acuerdo, pero apartó su divinidad y como hombre venció como ejemplo a nosotros, como ejemplo para nosotros. Eso no, por mucho que lo hablemos, siempre decimos, no, es que Jesús era Dios. Vale, pero es que en ese momento era hombre, conectado con Dios, por eso ganó, pero era hombre. Entonces, por eso es alucinante ese concepto. Y grito porque tengo el micro muy lejos. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. No termino la frase, me quedo aquí. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Estaba pidiendo que guardara a todo el mundo? A los que me has dado. A los que Dios en su divina providencia preparó el terreno para estar cerca de Él y creyendo con Él. Y que veremos que no se termina una vez más con los 12 del principio. Para que sean uno, así como nosotros. Esta es la máxima preocupación de Jesús. En esta oración de las finales, para que sean uno. Puede haber miles de millones de seguidores de Cristo en este mundo, los que sean, pero debemos ser uno. ¿Así como quién? Como nosotros. Y el Padre. Mirad si esto es importante. Para que sean uno. ¿Qué está diciendo el Papa actualmente? Hemos de ser uno. ¿Sabéis? Este texto y los que siguen son citados por el Papa en multitud de ocasiones, cuando tiene encuentro con los ecuménicos, con evangélicos, con protestantes, con judíos, con musulmanes. Incluso ya lo está preparando con los ateos. Por tanto, lo que está buscando es ser uno. Pero mirad, ¿se puede ser uno con los del mundo, que no son la niña de los ojos de Dios? No, uno con Dios, ¿no? Debemos ser uno como pueblo que sigue a Dios, tan íntimamente relacionado como Cristo con su Padre. Aparte que el objetivo digamos, del Papa de Roma o el catolicismo, como lo quieran llamar, sí, es ser uno, ¿no? Ellos dicen, tenemos que ser uno, pero cuando él congrega a un pueblo e intenta unir a las personas o los ciudadanos, sí se convierten en uno, pero se convierten en uno terrenal.
se convierten en una sociedad consumista, se convierten en una sociedad que solo genera riqueza material, porque ese es el caso en los países a los que va. Pero él está enseñando de que hay que desprenderse y hay que buscar el camino pero y ser sucede pobres. totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque él no tiene la herramienta del Espíritu Santo de Dios. Porque él no es un elegido. Pero son las Pero- sensaciones, va por las claro. sensaciones, Él va por la emoción. Va a juntar a la gente por... Claro, él vamos a no bailar es siervo juntos, de Dios, venga, él no se vamos, comporta como todos siervo aquí, de Dios. Ni Ya, se pero- comporta ni tiene el don, porque Pero la gente cree que estamos sí. viendo que la gente cree que sí, pero si tú te fijas a los sitios donde va, no sale una sociedad con el fruto del espíritu, ¿no? Como sería la mansedumbre, la paciencia, la benignidad. Sale totalmente lo contrario, gente locura, conflictos y consumismo innecesario. En México, cuando estuvo en México, ¿no? Fue hace poco, Pero sí. que ahora cada vez se han exponenciado las matanzas entre bandas y gobierno. Sí, pero la gente que va, los jóvenes que van a la Jornada Mundial de la Juventud, Esos todos salen son- muy son llenos. inocentes, como Adán y Eva también se dejan engañar, claro. Ya, pero quiero decir que eso Sí. es engaño. Es engaño, Es el claro. que se está vendiendo. Claro, o sea, claro. la gente que sale por la tele, que sigue al Papa, tú no puedes decir, ostras, son malos. No, Son malos, no. No, al igual Ostras, son no buenos. sé qué, no. pero son El inocentes. Papa está diciendo cosas malas. Claro. No. No. Claro, no se dan cuenta de Todos la son realidad. iguales. Pero, por ejemplo, o sea, en Brasil nos intentaron hacer ver como que movió una gran masa de población, que se movía por las principales avenidas y tal, para intimidar al pueblo de Dios, porque el trabajo de Satán es meternos miedo para podernos manipular y dejarnos llevar por nuestros pensamientos y no estar en comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Pero los mismos medios de comunicación son torpes, porque hicieron como un zoom, un enfoque de la principal avenida y no había nadie en Brasil viendo al Papa. Bueno, no Iba había por nadie zonas. comparado a otros países, Ahí va ¿vale? por zonas. Había 3 fileras de personas a lo largo de por donde se paseaba y luego a partir de la tercera persona no había nadie. Estaba la calle totalmente vacía, pero volvieron a enfocar para que se viera gran multitud de personas y se veía como por donde iba pasando muchas personas iban corriendo poniéndose otra vez en la avenida para que volvieran a salir, para que la gente crea de que ellos van a verlo y tal, pero se les está viendo que están, de que Dios no permite que sucedan, depende de qué personas, y les está haciendo pasar vergüenza en parte. Pero aún y así, recordemos que en la playa de Copacabana hubo 3 millones de personas. Bueno, pero estamos hablando que es un país donde la población, ¿cuántas veces nos supera? 3 millones de personas, ¿cuántos hubo en Bueno, Madrid? pero, Con habiendo mucha menos población. Pero- Se trasladen todos allí de Brasil, que es 20 o 50 o 60 veces más grande que España, Por por eso. un avión y vete a verlo, ¿vale? O sea, que a ver, 3 millones de personas de los alrededores. Lo importante de todo esto También, a ver, es que hay una parodia, Yo creo que tampoco es tan descomunal. hay un algo que debemos tener en cuenta. Lo importante ya no es solo la cantidad de gente que lleguen a mover o no, que puede ser manipulable por datos, por cámaras, por lo que sea, Todo lo que hagan ellos es pero manipulable. lo importante es el mensaje que se está emitiendo y que llega a través de los medios de comunicación a todo el mundo. Y él está rogando por la unidad. Y la unidad la está demostrando que es posible hacer, porque mirad quién es su mejor amigo, un judío. ¿Y quién es otro de sus mejores amigos? Un evangélico. ¿Y quién es otro? Pues y así. Y todos unidos están rogando. Él dice además que hay que estar unidos bajo alguien más aparte de Dios. Y es gracias a la intercesión de ¿quién? De la Virgen María. Que claro, que con el mundo del Islam ya lo tiene bastante bien. Con el mundo protestante ya hay personas que están diciendo, incluso pastores y alguno adventista, de que bueno, a un acercamiento hacia la Virgen no está mal. Bueno, pues entonces vigilemos, porque nos da un mismo mensaje que en verdad está alterado por algún sitio. Y si no conocemos esta oración a fondo de Cristo, nos vamos a creer que lo que dice es bueno, que es para el bien del mundo. No habrá guerras. Si todos nos unimos, seáis de la religión que seáis o no creáis en nada, no puede haber guerras. Y todos nos vamos a ayudar porque todos nos podremos querer.
Bueno, esto es lo que se dice también. ¿No puede un ateo ser una buena persona sin Dios? Claro, teóricamente una buena persona. Pero unos pueden seguir a Dios, otros no, y todos ser buenos. Es igual, todos juntos. Pues ese mensaje es el que se está dando. Sí, claro, la buena persona, claro, que la buena persona del mundo, a nivel social, a nivel de aceptación. Claro, el concepto es otro. Claro, es que, claro, es mucho menos restrictivo. Claro. Por eso dices, bueno, es buena persona. Hay gente que es atea y dice, usted te deja cosas generosa y tal, pero también hay una cierta, hay que conocer la conciencia, que es como juzga Dios también a la gente que no conoce. Claro. Y después, cuando conocen, ya entra en otro nivel de conocimiento, que cuanto más conocimiento, más responsabilidad. Otra cosa que quería comentar, cuando dice todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y cuando dice esto de que ¿qué dice? Todos somos uno, lo de todos somos uno. A ver, cuando él dice, cuando crea Dios al hombre, le dice que lo crea a nuestra imagen y semejanza. Dice a nuestra imagen y semejanza, no dice a mi imagen y semejanza. O sea, que habla Padre, Hijo, Espíritu Santo, de los tres que están ahí liados, ¿no? Entonces aquí cuando dice somos uno, como, o sea, está comparando la unidad del hombre con la unidad divina. O sea, hasta en eso fuimos creados a su imagen y semejanza, para que fuéramos uno en espíritu, como ellos son uno. Eso debe hacernos pensar más también, otra vez la profundidad de esta frase y de cómo debemos estar los que tenemos el mismo sentir. Ahora entendéis Bueno, por qué eso, dice eso las palabras que dice sois dioses Ahí está. en el texto bíblico. Ahí está. Pero es que nosotros Se también refiere a tenemos eso, mente, cuerpo y espíritu. También son tres. Claro, pero hay Somos gente como que una todavía divinidad. O lo podemos ver así. Bueno, es la función del número 3, que algún día hablaremos sobre todo esto si Dios quiere. Bueno, en esto, por ejemplo, son experiencias que la vida también te lo pone para que cada vez tengas más fe y más certeza de lo que estamos hablando, ¿no? De la unidad espiritual, porque, por ejemplo, yo he llegado aquí esta mañana, ¿no? Y a él no lo conocía de nada. O sea, no nos habíamos visto nunca. Y no hemos puesto a hablar de cosas que yo tengo amigos que conozco hace 20 años y no lo hablo con ellos, porque nuestro espíritu no es uno. Y con él nos hemos conocido hoy, no nos habíamos visto nunca, y nos hemos puesto a hablar de cosas que solo con él, por ejemplo, había hablado en años o en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro sentir espiritual es muy parecido o el mismo, ¿no? Porque no sois del mundo. Exacto. Pero eso hay que experimentarlo, mira, se te pone la piel de gallina cuando lo experimentas, porque piensas, ¿cómo puede ser algo tan mágico, ¿no? El poder de Dios, de que a veces te levantas por las mañanas con dudas, de decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo que seguir en fe, estoy cansado, el mundo me... Y llegas aquí y te encuentras esa situación y como que te reaviva, ¿no? La magia del sábado también, ¿no? De la importancia de congregarse y de hablar de una buena predicación y de un buen estudio bíblico, ¿no? Y comentar, pues esto, ¿no? Lo que son los testimonios y nuestras experiencias, porque luego te das cuenta de realmente el trabajo que está haciendo Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Detrás de nosotros, y que no nos damos cuenta hasta que es evidente, ¿no? Pero que no lo valoramos en parte, ¿no? Deberíamos valorarlo, dar muchas más gracias de las que damos, pero que a veces nos pensamos que estamos solos y no, que estamos ahí, estamos... Por eso quizás os va a parecer una tontería lo que ahora voy a decir, porque aquí ¿cuántos somos hoy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Espera. Y los que hay conectados, ¿cuántos son? 15. 15 conectados. Más las personas que luego ven esto en sus casas una vez se ha subido y ha grabado. No somos conscientes de lo importante que es congregarse juntos. Como decía el apóstol, no dejéis de congregaros. ¿Por qué? Pues porque todo lo que estás diciendo ahora es precisamente el sentir que hay que tener. Y eso solo lo encuentras cuando la congregación está como dividida
creyendo cada uno una cosa distinta? Cuando hay amor entre unos y otros, pero un amor basado en la verdad. Y nos damos fuerza. Claro. Claro, Es recíproco. Es una familia. claro. Es la verdadera familia. Ser hermanos, claro, Fe, hermanos. es la fe. Pues entonces esta es la situación. Y por eso, para personas que ahora deben estar conectadas en directo, sé que hay alguno que no tiene una iglesia nada cercana a ellos, no tienen un lugar donde congregarse. Pues bueno, gracias a esta tecnología, Dios nos permite poder ser también uno con ellos. Sí, una gran tecnología la que tenemos aquí, no es que sea precisamente, pero bueno, aún y así funciona lo suficiente como para ellos se puedan sentir integrados, ¿no? El texto sigue diciendo, versículos del 20 al 24. Mas no ruego solamente por estos, ahora entramos en lo que os decía, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué se estaba refiriendo? ¿Solo a la generación que conocería el Evangelio a través de los primeros 12 discípulos y después ya no entran en este apartado de la oración de Jesús? A todos los convertidos. O sea, esta oración abarcaba 2000 años de historia. Porque gracias a ellos, que empezaron a hablar, la palabra se fue difundiendo por generaciones y por lugares hasta llegar a nosotros. Por tanto, Jesús, cuando pedía todo esto, lo estaba pidiendo por nosotros también. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mirad si es importante lo que aquí dice. ¿Por qué crecía tanto la iglesia a partir de Pentecostés? Porque ellos habían empezado con algo que era básico, la unión. Ut unum sint. La unión, pero a través del derramamiento del Espíritu Santo Claro, sobre ellos. claro. Eso fue lo que les... Eran de un mismo sentir. Por tanto, tenían una misma creencia, se amaban entre ellos porque se habían dejado de tonterías y tenían un mismo propósito. ¿Ir al cielo con Cristo? Sí. Pero a más que esa unidad con el Padre. ¿Y eso qué implicaba? Que automáticamente por amor iban a difundir el Evangelio por todo el mundo, por amor a la gente que ni conocían, para que pudiesen ser salvos. Y tenían poder sus palabras. Entraban. El Espíritu Santo puede actuar con fuerza en las congregaciones cuando las congregaciones se entregan plenamente a Dios. ¿Y que ellos se unieron, pero vendieron todas sus posesiones? Se vendían las posesiones para que el Evangelio fuese avanzando y no faltara nada a nadie. O sea, no había nadie que fuera acumulando cosas, sino que todo se hacía para vivir por el Evangelio. No dieron también no daban a los pobres también por lo que vendían. Es que no Pero los recuerdo. pobres de la iglesia, porque primero era la ayuda a los necesitados de dentro, porque la iglesia crecía con unas proporciones tremendas. Por eso hizo falta poner los diáconos, para que asistieran también a las viudas de los gentiles, de los griegos, básicamente, y los huérfanos. Luego el texto nos sigue avanzando. Bueno, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La mejor forma que el mundo crea que Cristo vino es que vea en nosotros el reflejo de su carácter y la fuerza de la transmisión de su palabra, que puede cambiar corazones, no por nuestro poder, sino por el Espíritu Santo actuando a través nuestro. Y obras acorde con esto. Por supuesto. El fruto del Espíritu. Ese. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado. Por tanto, ¿qué hemos de tener? Gloria. ¿Y qué es la gloria bíblicamente? ¿Definimos gloria bíblicamente? Cuando ¿Estás en la gloria? viene Jesús, por segunda vez, ¿viene con qué? Con gloria. La luz, ¿no? En gloria, ¿no? Dice también. En gloria. La luz y todo el cielo unido con él, ¿no? Todos los ángeles y todo. Bien contento. Cuando Moisés desciende, en su cara se refleja el qué? La gloria de Dios. Resplandece, ¿no? Ahí está.
Por tanto, es la luz que emana, es esa gloria, que se aparece en el propiciatorio, encima, la gloria de Dios. ¿Qué pasará en nuestros cuerpos cuando seamos transformados? Seremos glorificados. Pero también habla de Elena White que se emanará como una, Claro, cambiará claro. nuestra forma como una luz que nos Claro. envolverá y tal. Bueno, Es lo que ya envolvía en un principio Adán y Eva, que lo perdieron. Y se vieron desnudos. O sea, Exacto, porque luego se vieron pero que les desnudos faltaba en esa el gloria. sentido de que En ya todos. no hemos perdido algo. en todos los Claro, sentidos, sí. sí, sí. Pues, mirad si es importante, debemos desprender esa gloria. Puede ser que no hagamos luz como un gusiluz. Bueno, digo un gusiluz, los que estáis fuera no lo entenderéis, en otros países son unos muñequitos que eran como un gusano que hacían Los luz. que sean más jóvenes no habían nacido. Pues ya soy muy viejo entonces. Es un muñequito, sí, que muchos niños tenían, se acostaban con él porque brillaba de noche, hacía luz, le llamaban el gusiluz. Pues sí, nosotros no podemos quizás emitir esa luz ahora por ahora, aunque cuidado que esto también puede llegar a volver a pasar, tal como está escrito. Pero en cambio, ¿qué se va a reflejar en nuestros rostros? Felicidad. el gozo del Espíritu. El gozo de la salvación. Sí, se brillará, sí. Cuando lleguemos a ese punto determinante de la historia, otra vez vamos a brillar. Pero mientras ese punto no llega, ¿cuál debe ser nuestra expresión facial? ¿Cara de muermo? ¿De enfadados? ¿De tristes? Hombre, sí que hay circunstancias que nos pueden llegar a afectar, es lógico. Jesús lloró también. No lloró por la muerte en concreto, sino que lloró porque veía cómo sentía la gente los momentos de la muerte. En el Getsemaní, cuando vuelve a hacer creo que esa tercera oración, está desfigurado. Claro, Casi los discípulos se quedan como mirándole como si no les conociera. claro, de la agonía. Pero claro, era un lloro de amor por los otros, Claro, no por él. claro. Eso también hay que... Pero, ¿sabéis? Las descripciones de Jesús cuando atraía a los niños, ¿por qué era? ¿Porque hacía una cara que los fulminaba con la vista? No, porque los niños veían que Jesús era distinto, que atraía, y en nosotros deben ver algo parecido. Si no, es que realmente hay un problema. Y por tanto quiere decir que no estamos unidos a Dios, ni entre nosotros. Hay una actitud positiva también, ¿no? Por supuesto. Que eso influye mucho. Y tal. Y yo en ellos y tú en mí, ¿para que qué? Sean perfectos en unidad. Solo podemos estar verdaderamente unidos entre nosotros si estamos cada uno de nosotros individualmente unidos a Dios. Eso es muy importante. ¿Sabéis por qué a veces hay matrimonios cristianos que se van a la porra? Y quizás han sido cristianos que han funcionado bien, individualmente, conectados a Dios cada uno de ellos, y entre ellos también. Pero esa conexión se puede romper, esa unión se puede romper en el momento en que uno, tan solo uno de los dos, empieza a decidir que me voy alejando de Dios. Hay cosas que no me convienen, no me interesan. Automáticamente esto influye en la relación, porque ya no puede haber la misma unión. Ya automáticamente uno pasa a ser más del mundo que de Dios. Y a partir de aquí la cosa se rompe. Es como una desconexión. Sí. Satanás entra y ya pone trabas, pone cositas. Se enchufa, al final Sí. te hace... Y hace que el otro también lo haga. Al ¿Qué final pasa? El que abre y cierra puertas eres tú al final. Sí. Es otra cosa que tampoco nos acordamos normalmente, que si nosotros permitimos, sucede. Pero Hay que ser fuerte para que no suceda. ¿No? Hay que dejar guiarte por Dios entonces, para no equivocarte. Pues si decides tú, mira, voy a poner así, puedes No, equivocarte. no solo dejar guiarte, sino decidir tú de hacerlo. Y Eso es generar esa fuerza, porque si solo para no generar esa debilidad, no solo dejas de que Dios actúa, sino que tú aparte pones fuerza para potenciarlo. se tiene que llegar a notar que Dios le gusta lo que haces. Y si Exacto. no, pues darte cuenta de señales que te dicen, no, Que te cambia de dicen, camino. exacto, que te están... Y eso te es están- lo que... Claro, que tampoco es un cambio de o 0 o 100, es No.
ostras, esto no me ha dado buena sensación, esto no lo tengo que volver a repetir, lo pongo en oración para que Dios me dé fuerzas para no volver a cometer el error y seguir por los caminos de Dios, ¿no? Nuestra parte racional está pensada para la detección del pecado. Lo detectas, Dios nos pone una parte racional, libre albedrío y todo, para que podamos decidir, pero con una ley para identificar el pecado. Tenemos los 10 mandamientos y luego tenemos toda la rama sutil alrededor de los 10 mandamientos, que es lo que estamos aprendiendo con las conferencias. O sea, la identificación del pecado es lo que va a llevar a abrir puertas o no. De manera consciente o inconsciente, claro, eso ya... Pero esa es la teoría, pero luego a la práctica muchas veces cometes o haces pecados, a veces inconscientemente, porque no dejamos de ser un poco Adán y Eva, ¿no? La inocencia esa, ¿no? Pero Dios tampoco permite de que si cometes un error, de que te caigas al hondo del pozo. Te da el martillacito, ¿no? En la cabeza te dice ping. Y tú te das cuenta. Todo depende de la voluntariedad de ese error. Bueno, claro, pero él se da cuenta de si tú lo haces con inocencia, él te va a, digamos, a proteger, pero si tú tentas a Dios, el chato lo haces queriendo y tentas a Dios, entonces no va a ser un martillacito, va a ser un mamporrazo, ¿no? Y eso, pues, lo bueno que tiene Dios es que su compasión no te permite cometer errores, pero te lleva al aprendizaje ese también, ¿no? Un poco a la práctica. Los ángeles te ayudan, si estás y te unido con ayudan, los ángeles, pero claro, tu intención tiene que ser esa, ¿no? De querer caminar tal y como Dios quiere que camine. Y cuando nos dices sean perfectos en unidad, sigue diciendo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por tanto, cuando una persona se siente amada, ¿cómo se siente? ¿Qué refleja en su cara? Que está bien, está muy bien, ese gozo, ¿es verdad? Pues eso es lo que debemos sentir. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Y eso a qué se refiere? En el cielo, por la nueva Jerusalén. Y ahora Jesús, ¿dónde está? En el cielo. Nosotros estamos en la tierra aún, pero mentalmente, una vez más, ¿dónde debemos estar? ¿Dónde estaba él cuando oró esto? Estaba aquí, ¿no? Sí, sí, Por y eso tanto. dice, estoy. Sí, sí. Vale. Está aquí, pero está allí. Exacto. Él está allí. El cuerpo aquí, en mente ahí. Por eso soporta lo que está pasando aquí. Claro. Está allí. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este texto también es muy importante para la preexistencia de Cristo. Como ya hemos visto todo esto y hemos hablado mucho sobre este sentido de unidad, pasamos a una ilustración del apóstol Pablo y una ilustración del apóstol Pedro. El apóstol Pablo define la unidad entre todos los cristianos como ¿qué? Hace una metáfora, una simbología entre algo y el pueblo de Dios. ¿Lo recordáis qué es? El cuerpo. Si yo digo que soy oreja y el otro dice que es ojo, la oreja es mayor que el ojo mayor que la oreja. No, los dos son necesarios, cada uno en su función. Y va describiendo distintas partes del cuerpo. Mirad si esto es interesante, ¿qué quiere decir? Que aunque uno sea quizás más importante, quizás es más importante el dedo pulgar que el dedo pequeño, ¿verdad? Que el meñique. Ese símbolo, ya está. Ahora me van a pillar diciendo de que soy un satánico o algo así. Cualquier cosa. Otro ejemplo, busca otro ejemplo. No, voy a seguir con este para que entendáis lo que os quiero decir. Este dedo está gordo, ¿verdad? Este dedo es grande. Este dedo hace muchas cosas que hay animales que tienen una mano parecida al ser humano, pero no tienen este dedo puesto así. Y entonces no pueden agarrar las cosas como lo agarra el ser humano. Tenemos un diseño perfecto. Y mi mano más, ¿sabes? Pero el dedo pequeño, que parece una tontería, nos termina de ir muy bien para muchas otras cosas. Entonces, todos son importantes. Quizás este destaca más, pero es que sin este, la función va coja. Falla, no va tan bien.
Y esto nos va a llevar también a pensar después en la parte que viene en la lección, cuando nos dice de que evidentemente hay unos, como era el caso de los discípulos, que tenían una cierta autoridad como dirigentes, y otros que lo aceptaban, pero que unos y otros eran importantes para hacer la función, que el objetivo ¿cuál era? Que todo fuera bien y llevar más gente a la causa del Evangelio de Cristo para que todos fueran salvos. Por tanto, este no debía decir, como soy el cabezón y el más grande, soy el que tiene el poder, y vosotros 4 o me hacéis caso o fuera, ¿no? Tenía que cuidar de estos también. Complementarse. Claro, unos a otros se sostienen. Y entonces va el apóstol Pedro, ¿y qué utiliza él para más o menos decirnos lo mismo? Somos un edificio, ¿no? Y van los masones y cogen la misma referencia, toma. Sí, pero ellos, o sea, Cristo, ¿Sí? siendo Cristo, dice, yo viviré entre ellos, ¿no? Porque ese es, yo creo que un punto a tener en cuenta, ¿no? En que el verdadero pueblo de Dios, tendremos a nuestro Dios viviendo entre nosotros con nosotros, ¿no? Por la unión. Por la unión. No tenemos el- Pero el pueblo, digamos, el pueblo de Dios que está creando los masones, la iglesia que están creando los masones, no es que Dios vaya a vivir entre medio de ellos, va a vivir encima y los está pisoteando y avergonzando todos los días. Y se Porque- pelean, sí, sí. No hay- Exacto, y Es no otra hay ese historia. fruto entre ellos. Es otra Porque historia. hay, y bueno, es que ni lo hay ni lo ha habido nunca, porque si miramos atrás en la historia, la mayoría de las guerras han sido reinos contra reinos y líderes religiosos contra líderes religiosos, de los que ahora mismo están apoyando incluso el ecumenismo. O sea que ese es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? También. Y fijaros otra vez, lo que decía otra vez ligado a la edificación, al edificio, a la piedra y otra vez al cuerpo. Hay un paralelismo brutal entre el cuerpo humano y el cuerpo de la iglesia. Si buscáis los textos también que habla del templo del Espíritu Santo, etc. La cabeza, Cristo, ¿no? Y la iglesia, el cuerpo, ¿vale? Con un brazo, un pie, un oído, un ojo. Es que luego el cuerpo humano, que es el templo del Espíritu Santo, en la cabeza, ¿qué tiene que tener? Cristo. Cristo. Sí, sí, así Y eso que hará que todo el cuerpo funcione funcione de manera acorde adecuada. como Cristo. Y si resulta que el gusto está, si el gusto va por su lado y está totalmente pervertido y quiere ser más que el tacto, quiere ser más que y domina el resto del cuerpo, ¿qué pasa? El cerebro se va de Cristo. Claro. Si resulta que el olor o el oído o la vista están pervertidos, dominan sobre el resto de sentidos, el cuerpo se pierde y la mente también, y nos apartamos de Cristo. O sea que toda la Biblia son paralelismos Y del individuo al global, Eso. de la iglesia al cuerpo. O sea, somos uno en Dios por algo. Y en un edificio, la luz, ¿por dónde entra? ¿Por abajo? Arriba, Por arriba. por las ventanas. ¿Y la luz quién es? Cristo. Y si alguien tiene una lámpara, como dice Jesús, ¿la pone debajo de la cama para que alumbre? ¿O dónde la pone? La pone arriba para que alumbre a Muchas todos. iglesias se llaman el faro. Porque el faro es un símbolo en el que la luz está arriba y ilumina todo el conjunto, ¿no? Y hay una cierta pirámide. Bueno, Como pero la luz, claro. Bueno, cogiendo la parte positiva. Bueno, Pero quiere decir que pues también Sí, sí, sí. Todo Que esto- también está invertido ese símbolo también. todo lo que nosotros debemos tener presente es que somos uno juntos para hacer una gran labor. Soportarnos para ayudarnos a estar juntos resistiendo hasta el final, sea que nos muramos o sea que Cristo vuelva. Y esto además tiene que hacer que sirva para que muchas otras más personas vayan adentrándose, edificando este edificio. Pero fijaros también lo de la piedra del ángulo. La piedra y la piedra del ángulo. La piedra del ángulo, ¿sabéis cómo es? ¿Qué es la piedra del ángulo? En un arco de piedra romano, arriba vale, de sí, todo, verdad, hay hay una que es- una piedra, que que es es la angular. piedra del ángulo. Pero- Esa piedra es la que, Aguanta una la vez fuerza. puesta, El ángulo afirma se todo el sostiene. ángulo, todo el Pero aún va más, porque la piedra del ángulo para los judíos
no era del Imperio Romano, sino era la piedra de esquina sobre la cual se edificaba todo el edificio, porque no había hormigón haciendo fundamentos como ahora. Y por eso hay edificios antiguos de tipo judío que veréis que hay una roca, pero una roca grande, y piedras sobrepuestas encima de ella que reparten toda la estructura del edificio. La piedra desechada por los edificadores, decía, ha venido a ser cabeza del ángulo, y es Cristo. Y que en muchos edificios así que eran templos, la piedra del ángulo, que normalmente era la última piedra que se ponía para que se sostuviera el edificio, no la ponía el paleta, la ponía un sacerdote en la mayoría de los casos. Y ahora vamos Porque se hacía así también. por un elemento de unidad, que es nuestra misión y mensaje. Y bueno, hoy la escuela sabática, os digo que va a ser larga. Bueno, ya lo está haciendo. Lo está siendo, ¿verdad? Hemos empezado tarde, pero la escuela sabática va a ser larga. No hay predicación después, vamos a hacer solo escuela sabática, porque la verdad es que este tema da para muchísimas cosas. ¿Cuál es nuestro elemento esencial de unidad? La proclamación del mensaje. ¿Cuál? ¿Qué mensaje? ¿Hemos de predicar algo básico para este tiempo o no? ¿Cómo se llama eso bíblicamente? ¿El mensaje de qué? Profético. Mensaje profético, sí, pero ¿cuál específicamente? El mensaje de los 3 ángeles, ¿vale? Que aparece en Apocalipsis 14. Este es el mensaje final del pueblo de Dios al mundo. Y así es desde 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Se comprende todo esto a tal punto que esa simbología del mensaje de los 3 ángeles que aparece en Apocalipsis 14 pasa a ser lo que el pueblo de Dios, la iglesia final de Dios, va a dar a este mundo, para que la gente se convierta. ¿Y cuál es? Y ¿Cuál es exactamente? se encuentra en Apocalipsis 14, donde pone mensaje de los 3 ángeles. Salen uno después del otro. ¿Sí? ¿Lo leemos? Vale, pues vamos a leerlo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un ángel el que dice esto, literalmente, un ángel que viene volando y dice esto. Recordemos que ángel significa mensajero, y en simbología, quien da el mensaje, aunque se representa como un ángel, ¿quién es en este mundo? El pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Entonces, debería haber una etapa en el momento final en el cual precisamente lo que se hace es dar ¿el qué? Este primer mensaje. ¿Y en qué consiste este mensaje? ¿Y cuándo se pronuncia este mensaje? ¿Cuándo creéis que se pronuncia este mensaje? William Miller, fundador del movimiento adventista, llega a una conclusión, y es que Jesús va a volver en una fecha concreta, y dice que va a ser en el año ¿qué? 1843. Sí, 1843. El primer estudio de William Miller le llevó hasta 1843 y dio con fuerza este mensaje. Pero resulta de que llega ese tiempo y él se da cuenta de que ha cometido un error, y en sus cálculos proféticos sobre una profecía de tiempo que aparece en el libro de Daniel, no recuerda, o en esos momentos se da cuenta de que hay algo importante, y es que el año 0 no existe. No existe, se pasa en la historia del -1 al 1, y eso le hizo tener que hacer un cambio en su esquema
y le llevó al año 1844, concretamente el 22 de octubre. Entonces, del 1843 al 1844, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí entra el segundo mensaje, cuando empieza a advertir. En el primero, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero después dice, ha caído Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? La confusión, las iglesias que se han apartado de Dios totalmente, y han hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, Babilonia, la iglesia madre de las rameras, ha dado de beber a los demás. ¿Y qué le da de beber? Pues todas sus doctrinas falsas. Y era el mensaje que se dio. Pero llega 1844 y ¿qué sucede en ese 22 de octubre? Pues sencillamente que pasa algo. Pasa algo que es lo que no pasa, que Jesús no vuelve. Y hay el gran chasco. Y es cuando de esos miles de adventistas que habían, ¿cuántos quedan? 4 gatos. Después del gran chasco. Se lo habían vendido todo. Todo, esperando que ya Cristo volvía, y estaban ya solo por eso. Habían sido ridiculizados a tope, porque Jesús no vino. ¿Y qué hacen esos 4 que quedan? Entre ellos, ¿cómo están? Unidos. Están unidos. Y se pasan noches enteras, prácticamente, estudiando la palabra de Dios para ver dónde se han equivocado. Oraban hasta encontrar solución, hasta que no pararon. Y finalmente la encontraron. Y así fueron instaurando las doctrinas básicas que ellos desconocían y las volvían a recuperar, porque por culpa de ese catolicismo se habían pisoteado las grandes verdades de la palabra de Dios que estaban aquí. Estos primeros adventistas, que no pertenecían a la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, sino que pertenecían al movimiento adventista, que esperaban el advenimiento de Cristo, se encontraron en que no guardaban el sábado, no sabían nada del sábado. Se encontraban que comían cerdo, que mascaban tabaco, que fumaban puros y tantas otras cosas. Poco a poco fueron recuperando las verdades perdidas. Y es cuando en 1965 aproximadamente, perdón, 1865, si no recuerdo mal, más o menos, es cuando se crea la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, ya con una consolidación de las creencias fundamentales. Pues bien, ¿qué sucede en 1844 después de ese gran chasco? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Y qué es este mensaje? Pues este mensaje no es el de la denuncia de que hay una adoración que tiene que ser a Dios y no precisamente a la bestia. ¿Y quién es la bestia? El papado. El papado es la bestia. Entonces, ¿y su imagen? ¿Quién es su imagen? Estados Unidos, que terminaría poniendo en práctica lo mismo que había hecho el papado en la Edad Media. El poder civil mandando sobre el pueblo, basado en una autoridad religiosa que está detrás apretando para instaurar sus leyes. Esa es la imagen de la bestia que Estados Unidos va a hacer. Es la segunda bestia. Pero esa imagen, ¿en qué va a basarse básicamente? ¿En qué? En el domingo. En el domingo. Inmortalidad del alma que todos aceptan, que es antibíblico, y además el domingo como día de reposo para todos.
ese va a ser el gran ecumenismo por el cual, precisamente, ¿qué va a pasar? Se van a unir todos. Todos menos el verdadero pueblo de Dios. Y este mensaje es el que se tenía que dar a partir de 1844 y se ha hecho. Y diríamos, vale, pues ya está. Ya está, ¿eh? Sigue diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y ya está. Y este es el último mensaje que hay que dar al mundo. Pero resulta de que la profecía nos sigue diciendo de que va a haber un mensaje a un final. Mirad que siempre ha habido una verdad presente para cada momento, que era la vital, la que se tenía que decir en ese mismísimo instante. El primero, el segundo y el tercero. Y el tercero no anula al segundo ni al primero, ni el segundo anula al primero, sino que se van complementando, añadiendo mensajes, hasta que llega un punto de la historia de la humanidad, cuando ya Cristo está muy cercano a volver, que tenemos que ir a Apocalipsis 18, y resulta que después de un tercer ángel, se añade otro, que es conocido como el cuarto ángel. Que además es la continuación del segundo. Sí. Y es una cosa que también, el segundo sería en ese momento, pero también empieza el texto también con ha caído la gran Babilonia, etc. Es como una ampliación del segundo, concretamente en esos momentos, en estos momentos finales. Esa es la magia de la palabra de Dios, de que un versículo no anula otro, sino que se complementa y se retroalimenta. Normalmente las otras iglesias que no son de Dios, un mandamiento pisatea al otro, ¿sabes? O sea, Y nunca se contradice. sí, exacto. La verdad siempre se amplía, y de aquí extraemos algo muy claro, y es que hay una verdad presente para cada época. Nosotros tenemos muchos mensajes distintivos, ¿verdad? Todas las doctrinas fundamentales son mensajes distintivos, pero evidentemente, para que la gente reaccione al fin de los tiempos, cuando Cristo está a punto de volver, ¿con qué mensaje vas a advertirles? Hagamos un retroceso histórico. Estaba por caer el diluvio. ¿Qué les dijo Moisés a la gente? Mirad, vosotros haced esto, sed buenos, no sé qué, y ya está. O les estaba diciendo, preparaos porque va a caer un diluvio que vais a morir todos. Todos. Era Noé, no Moisés. Perdón, Noé, tienes razón. Error. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que el mensaje era de advertencia última y categórica. Hay esto, o hacéis caso o se os acabó. ¿Y qué dice Cristo? Jesús dice, como en los días de Noé serán... Por tanto, ¿cuál es el mensaje de advertencia final al mundo? ¿Irnos por las ramas? No, las verdades presentes de cada época estarán en este mismo mensaje final de amonestación, pero no van a ser la cara frontal para la gente, porque con eso no reaccionarían. Necesitan la verdad presente ahora, la que ellos necesitan. ¿Y cuál es? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Viene con gran poder, ¿eh? Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vaya reprimenda. ¿Contra quién? El papado. Contra el papado, contra el Vaticano. Y ahora hay adventistas que dicen, no podemos hablar mal ni decir nada del Vaticano, porque es ofender. ¿Es ofender? Pues cojamos la Biblia y la tiramos por donde queráis, porque resulta que lo que Dios dijo y está aquí para que anunciemos el mensaje final, para que la gente despierte de ese engaño, nos lo hemos de callar para estar tranquilitos todos y irnos a la perdición. Bueno, porque de todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Quiere decir el qué?
Pues que gracias al negocio vaticano y a su montaje, para estar bien con ellos y de estar en poder, los reyes de la tierra se han asociado a los pies del Vaticano. Y algo más. Algo más. Resulta de que hay los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Y quiénes son estos mercaderes? Multinacionales y demás, ¿no? ¿Y a quién pertenecen estos grandes poderes de estos mercaderes? A los masones. A la masonería, a las sociedades secretas. Por tanto, el mensaje va contra el Vaticano y contra las sociedades secretas. Y el sionismo también. Todo va asociado. Y va siguiendo y siguiendo. Y ese es el mensaje que deberíamos estar dando. Pero, ¿sabéis? Resulta de que, curiosamente, este mensaje llega a la división europea en Suiza, de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, con unos DVDs a manos de un señor que los lleva con toda su buena intención, porque ve que eso es muy cierto, y lleva unos DVDs del principio del gran engaño, donde se denuncian en las primeras 10 conferencias todas estas cosas, y que ha hecho reaccionar a tantísimas personas. Y después de reunirse durante 3 meses, los dirigentes llegan a una conclusión, que ese mensaje es satánico. Más de 100 personas reunidas en una sala, de los dirigentes. Ese mensaje es satánico y se prohíbe que ese mensaje se divulgue. Y con amenazas al pobre señor que lo llevó, de que si hace o pregona esto o lo difunde, va a tener problemas y consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con todo esto? Bueno, estos son los problemas de hacer una cosa en casa. Pues sencillamente que el mensaje que se debe dar no se quiere dar. ¿Por qué? ¿Por temor? ¿Por represalias? ¿O por infiltrados que saben que eso es verdad y no conviene que se divulgue para que el pueblo de Dios que está en la Iglesia Cristiana Adventista caiga de 4 patas en las fauces del gran engaño? En fin, y esa es la gran desgracia, que el mensaje de Dios no llega al final, como debe llegar por la propia Iglesia. Hay 2 cosas que hablan en la, ¿Sí? en la sala que sería interesante. Una dice, Dan dice que el tercer ángel está explicado en 1888 por Waggoner y que es la justificación por la fe. Forma parte de ello, pero no es el mensaje del tercer ángel exclusivamente. El mensaje del tercer ángel implica también todo lo que es la nutrición, la reforma pro salud. Elena White lo dice claramente. Entonces no podemos encajonar solo una cosa, porque es un complemento de varias cosas. Lo que pasa es que ahora en la Iglesia Adventista hay partes... ahora mismo, justo cuando estamos dando la explicación. He ido bien toda la mañana. Bueno, pues hay partes que nosotros debemos tener presente. Dentro de la Iglesia Adventista hay facciones de personas que creen unas cosas y otros en otras con más fuerza, ¿no? Quizás a nosotros nos da más por profecías, a otros les da por temas de la salud, a otros les da por temas de educación, pero entre todos se tiene que complementar, nada tiene que tirar por tierra lo otro, aunque sí que hay una verdad presente que debe tener en cuenta todos estos factores y el principal, que es el profético. Pero ahora se está intentando hacer ver a muchos que hay un mensaje que es una verdad presente para ahora, para 2013, por ejemplo, en el cual es la justificación por la fe. Porque resulta que los que no sabéis de qué va esto, ¿alguien sabe qué es la justificación por la fe y la problemática que hay al respecto? Que con fe ya puedes hacer lo que quieras solo teniendo fe. Bueno, no exactamente. En la Iglesia... ¿Sí? En la Iglesia Adventista hubo una problemática, y es que se tiraba mucho para la ley y se basaba mucho en plan un poco judío, de que hay que guardar la ley estrictamente y tal, y con eso ya tenemos la salvación, pero se olvidaba un poco el proceso de Jesús salvándonos directamente, la justificación porque creemos en Cristo y Él paga por nosotros y somos salvos.
Una cosa no debía pisar la otra, sino que debían complementarse. Pero durante unos años no se hacía bastante hincapié en esto. Entonces hubo dos jóvenes pastores, que eran Waggoner y Jones, que estos dos pastores lo que hicieron fue en un congreso en Indianápolis, creo, o Minneapolis, ahora no recuerdo exactamente, en 1888, hicieron una exposición de la importancia de la justificación por la fe, de que nosotros somos salvos por la fe en Cristo. Y es entonces cuando precisamente Elena White reafirma lo que están diciendo estos dos pastores, y les dice que la Iglesia tiene que aceptar esto porque proviene de Dios este mensaje, que había quedado bastante al margen, y Dios mueve a estos dos señores para que esto salga a la luz y ella lo apoya. Y hubo gente que lo apoyó y gente que no lo apoyó tanto. Pero sí que es cierto que con el paso del tiempo el tema de la justificación por la fe queda muy bien asimilado en la Iglesia Adventista. Pero ahora esto ya no es la verdad presente. Forma parte de la verdad presente, pero no es la verdad presente para 2013. Porque con este tipo de cuestión no vas a hacer reaccionar a nadie de fuera. Además, eso sucedió en un momento en Estados Unidos donde la gente ya de por sí venía prácticamente toda del protestantismo. Por tanto, quien más o quien menos ya tenía nociones religiosas. Pero claro, en el último tiempo esto ya no está funcionando así. Por tanto, esto ya no puede ser la verdad presente que confronte a las personas para que reaccionen. Es una cuestión de lógica y evidencia, y que además negarlo iría contra los escritos del espíritu de profecía y contra lo que nos dice el propio texto bíblico, ¿no? ¿Otra cuestión más había? Sí. Pero no te acuerdas, vale. Está cortado, no, me acuerdo, pero es que da mucha rabia, o sea, Ya. estaba funcionando perfectamente. Vamos a contestar las preguntas y ahora... Pues algún día deberemos dedicar un tema exclusivamente a todo esto. Errores, tienes que guardarlo. No, el infierno. El infierno. ¿Qué pasa? Hay una discusión sobre el infierno, que ¿Por qué? como Apocalipsis 14:11 habla del infierno, de que el infierno será eterno y que por los siglos de los siglos y tal, pues bueno, que es una interpretación el decir de que las consecuencias son las eternas, de que el fuego viene del eterno, que es una interpretación. Le digo que uso las palabras hebreas, la cuestión era, pues, si podíamos hablar de esto un momento para Bueno, voy a remitir directamente al tema que ya se presentó sobre qué hay después de la muerte, que son dos temas, no uno. Y allí se explica todo esto con mucha claridad, creo. Ahora ya no viene al caso decirlo porque eso está superado y evidentemente no es un infierno que queme para siempre, eternamente, y la gente, ¡ay, ay, ay, ay!, toda la eternidad. Esto es antibíblico. Si no, Sodoma y Gomorra no estarían quemándose. Claro, porque fueron consumidos por el fuego eterno. Estaría ahí un fuego ahí, ¿no? Entonces, lo remito a quien crea esto, porque quizá no ha sabido más la cuestión bíblica, que por favor lo vea, esos dos temas, porque allí queda bastante claro, ¿no? Después vamos avanzando y nos habla de que es necesaria una organización en la Iglesia. No, que lo cojas. ¿Organización de la Iglesia es necesaria? Sí. ¿Qué es la organización de la Iglesia? Un momento que estamos teniendo unos problemitas. Cuelgo ya. Debes de Samuel. No. La organización de la Iglesia, ¿qué es? No, pero es que no Un momento, hacemos una calma, Sí, perdón. por favor, porque es que si no, no podemos estar centrados. Es un aparato que está al lado del teléfono, que no es el teléfono, y ya está, tranquilos, no pasa nada. La organización de la Iglesia, estructura para la unidad. ¿Es necesaria que haya una organización establecida? ¿Qué creéis? Sí. Sí, es necesario. ¿Lo hubieron en la antigüedad con los discípulos? ¿Lo hubo? Sí. ¿Ahora no tenía que haberlo? Bueno, ¿sabéis? Os voy a explicar un poco de historia. Los adventistas, el movimiento adventista, los que quedan después de 1844, no son gente que todos eran de una misma iglesia, una misma denominación, sino que había metodistas, como en el caso de Elena White, había muchas otras denominaciones entre ellos,
pero que todos sintieron lo mismo, que Jesús venía y todos reaccionaron. Pero llega un momento en que son más, van creciendo, y si no se estructuran un poco, pues van a tener graves problemas, porque automáticamente podía llegar uno entre ellos y decir, el infierno existe, la justificación por la fe es una mentira, el domingo es el día de Dios, cualquier cosa, y si eso no se paraba de algún modo, ¿qué hubiese sucedido? Pues que todo se corrompe y en 4 días no queda nadie, porque distintas creencias, distintos puntos doctrinales, división asegurada. Por tanto, Elena White tuvo una visión donde se le concede el poder ver que realmente es necesaria una estructura de iglesia, incluso tomar un nombre. Y es cuando definen el nombre de Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, que era la característica en cada una de estas palabras de cuál era el emblema, el buque insignia de esta denominación. Y va pasando el tiempo y llega un momento en que precisamente ¿qué sucede? Que la Iglesia va de mal en peor. Y la Iglesia como denominación está prácticamente podrida, no del todo, gracias a Dios, no del todo. ¿Y qué pasa entonces? ¿Y qué va a terminar de pasar? Y ahora nos hemos de remitir a profecías y a escritos de Elena White también, donde nos dice que finalmente habrá una denominación que será totalmente ecuménica, que se habrá juntado y predicará desde los púlpitos a favor del domingo, siendo teóricamente adventistas del séptimo día, y otros que tendrán que hacer ¿qué? Espabilarse, porque no podrán estar así. Pero además también nos describe una situación cuando todo esto está llegando, y es de que habría un movimiento que levantaría y predicaría el mensaje del cuarto ángel, cuando las cosas se fueran poniendo mal en la situación mundial. Y estas personas que predicarían ese mensaje iban a tener problemas con la denominación, y serían incluso echados a la calle. Si creéis que esto es una solemne tontería lo que estoy diciendo, os voy a remitir a que miréis 2 temas que precisamente presenté en 2 iglesias adventistas, una en la iglesia rumana de Castellón y posteriormente en la iglesia de Aluche, un barrio de Madrid, donde prácticamente era lo mismo, con algunas citas añadidas, quizás en Aluche, pero donde se muestra con un análisis del capítulo 18 de Apocalipsis sobre el texto bíblico y todas las citas referentes de Elena White al respecto, que esto era así. Y por eso es un mensaje que ha dolido tanto, tantísimo, ¿a quién? A dirigentes de iglesia, porque se sentían identificados en el papel, perdonadme la expresión, de los malos de la película. Y entonces, como se identificaban con que serían los del rechazo, pues eso se tenía que cortar y para afuera, ¿entendéis? Y no era cuestión de ir contra la persona en concreto, sino era ir contra el mensaje, pero para ir contra el mensaje lo mejor es ir contra la persona. Y así se cortaban las cosas de cuajo. Si este mismo mensaje, en vez de predicarlo una sola persona, lo predican 80 personas, esas 80 personas iban a tener problemas. Es evidente. Bueno, pues todo eso es profecía que ya se está cumpliendo desde hace unos años para acá, porque el mensaje de Apocalipsis 18 ya se está dando al mundo. La cual cosa denota que Cristo va a volver pronto, muy pronto. Y ahora decimos, ¿y puede haber una constitución de iglesia organizada si no hay una denominación como tal para poder estar allí? Pues también tiene que haber una organización donde haya una congregación. Aunque quizás sean congregaciones distintas y no conectadas, tiene que haber una cierta estructura. En toda congregación siempre habrá alguno, normalmente, que llevará más años en la fe que otros que van incorporándose. Y entonces, como dicen los textos bíblicos, cuando tengamos un pensamiento de una doctrina o algo que nos viene a la cabeza, ¿qué debemos hacer? Ir a las personas de experiencia y mirar si esto es así o no. Y los de mayor experiencia, ¿qué tienen que hacer?
decirle, a mí no matavalis, me dejas en paz. No, vamos a examinarlo y a ver si esto es así o no. Porque, ¿sabéis? Algo que aprendí de mi padre, que era un pintor de paredes, y es que él siempre decía, se puede aprender hasta de un aprendiz. Y yo os lo digo porque, siendo pintor de paredes, también me he encontrado que a veces empezaba uno que no sabía nada y decía cualquier cosa, esto así o asá, y decías, mira, y a mí no se me había ocurrido con no sé cuántos años de oficio. Y es verdad. Un sabio hace esto. Bueno, pues ahí está, ¿no? Hemos de reconocer que Dios puede hablar a través de cualquiera para dar un mensaje que, por tener más años de experiencia, no necesariamente Dios te ha dado a ti, o tú no lo has captado. Pero sí que es cierto que normalmente, si son gente de experiencia, deberán tener una serie de básica doctrinal muy bien consolidada. Y los más nuevos, pues tienen que consultar cosas, eso es totalmente lógico. Y así hay una estructura, no de que uno sea superior a otro, no, sino de que todos juntos se trabajan, se unen, se complementan, y juntos van para predicar a la gente de fuera. Y que lo debemos ver como algo normal, porque en el espíritu de profecía dice que en el tiempo del fin incluso los niños saldrán a la calle a predicar la palabra. Que lo tenemos que ver como algo normal, Sí. que tiene que suceder. Entonces, el Espíritu Santo es el que actúa, y nosotros debemos organizarnos un poco para que las cosas funcionen bien. Pues así es como se constituyeron a los diáconos, cuando había los discípulos. Unos se dedicaban a predicar para no perder tiempo y llegar a más gente, y otros predicaban también, pero tenían otra función, y era ayudar a la gente de la iglesia. Y así es como se debe funcionar, y unos se encargan de una cosa, otros de otra, y todo un edificio consolidado, juntos como un cuerpo, se da el mensaje, y todos crecen en armonía, paz, y además ¿en qué? En gente que se va incorporando, porque el Espíritu Santo puede actuar a través de ellos. Pues eso es lo que debemos hacer. Y para alcanzar la unidad, pues evidentemente debemos tener claro, por encima de todo, de que no tiene que haber disputas. Que puede haber, como es normal, y les pasó a los propios discípulos, y eso lo debemos aprender. ¿Qué pasó entre los apóstoles? ¿Lo recordáis? Hubo una pequeña fricción, ¿o no hubo ninguna fricción? Uno quería ser más. No, y también Después de todo esto, entre era comer con los gentiles, ¿no? Pedro y Pablo tienen un pequeño altercado. Tuvieron otro también distinto, porque uno quería a Juan Marcos a su lado para predicar, y Pablo decía, conmigo no, porque una vez ya me dejó tirado, y se volvió para atrás. Bueno, y luego el otro lo coge, se lo lleva con él, y resulta que es extraordinario. Bueno, como humanos también hay puntos de vista que a veces pues no pueden terminar de ser correctos, o uno piensa esto y el otro. Pero hubo una situación entre Pedro y Pablo. Recordemos que al principio muchos de los conversos eran judíos al cristianismo, como los propios discípulos. Pero también se incorporaron los griegos y gente de otros lugares que no tenían el mismo sentir que un judío. Un judío sabía los alimentos que podía comer, los que no, bueno, muchas cosas. Pero además recordemos que había unos señores que eran los que iban a tocar la moral a la primera iglesia cristiana, al primer pueblo de Dios después de Cristo, y eran los infiltrados, los judíos infiltrados, haciendo ver que se convertían, que querían volver a judaizar a los primeros cristianos, hacerles la circuncisión, no sé qué, no comer de no sé cuánto, y así se iba a tirar por tierra todo el mensaje auténtico del cristianismo. Se iba a volver otra vez a lo judío. ¿Y esto, que era un gran propósito, correspondía a la voluntad de Dios? No. ¿Y qué tuvo que pasar? Pues resulta que llega un momento en que el apóstol, ¿cuál? Pedro, que es judío, por no quedar mal con los suyos, cede ante algunas cuestiones
y se aproxima más a los judíos que a los griegos, y hace cosas más con los judíos, judaizando, volviendo a las cosas antiguas. Y Pablo, que es básicamente conocido como el apóstol a los gentiles, él siempre va primero a los judíos y después a los demás, ¿no? Pero que es conocido básicamente como el apóstol a los gentiles, le dice, y lo tuvo que confrontar: Pedro, lo que estás haciendo no toca, está fuera de lugar. Y Pedro, después de la explicación de Pablo, ¿qué hace? Se enfadan entre ellos, le da una bofetada y... ¿no? Reconoce que ha actuado mal. Y los dos eran plenamente consagrados al Señor. Bueno, pues eso puede llegar a pasar. Entonces, entre nosotros, ¿qué debemos hacer también? Amonestarnos. Pero no poniéndonos los dedos en el ojo, ¿qué has hecho esto? No, sino, creo que no vas bien por esto o por lo otro, y el otro, si ve algo en ti, pues debe hacer lo mismo. Y no nos lo debemos tomar como con despecho y con rabia, mira este que se cree superior, no, sino que es que porque nos amamos, queremos que funcionemos bien todos, y procuramos la salvación, tú de mí, yo de ti, y así uno del otro. Y eso se debe hacer, pero con amor, y hay que tener tacto para ello. Entonces eso debemos aprenderlo, debemos ser mansos y humildes. En fin, pero sí que es cierto que tiene que haber un punto de unidad común en todos, y además, sobre todo, como ya dijimos en una escuela sabática anterior, tiene que haber una misma unidad de mensaje hacia los demás. Cristo va a volver pronto, por tanto hemos de anunciarlo a través de las profecías. Los acontecimientos señalan la venida de Jesús. Como dijo Jesús, cuando veáis la higuera brotar, sabéis que el verano está cerca. Pues sabréis también lo mismo por las señales, que Él iba a volver. Y eso es lo que despierta a la gente, y nosotros lo estamos comprobando día a día con las conferencias del gran engaño. Y esto no quita para nada todas las otras doctrinas, porque son la base para que este mensaje se pueda dar. Sería un mensaje absurdo sin base. Pues entonces tenemos esto claro en nuestras cabezas. Si es así, podremos avanzar. Si no es así, tendremos problemas, habría desunión y finalmente se acabó todo. Por tanto, estéis donde estéis, congregados aquí, congregados allí, o quizás sin congregación, pero que a veces os podéis llegar a encontrar con personas que tengan el mismo sentir que vosotros, buscad esa unidad. Y sobre todo, ser conscientes de que lo nuestro no importa, lo que importa es dar el mensaje. Y a partir de aquí se acaban las tonterías. Pues bien, me gustaría terminar con una cita de Elena White, que aparece en la parte del viernes, basada en su libro de los Hechos de los Apóstoles, está allí. En estos primeros discípulos había notable diversidad. Habían de ser los maestros del mundo, y representaban muy variados tipos de carácter. A fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, esos hombres, de diferentes características naturales y hábitos de vida, necesitaban unirse en sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se propuso conseguir esa unidad. Con este fin, trató de unirlos a Él mismo. O sea que solo puede haber un nexo de comunión, y es Cristo. Con Cristo, todo lo demás se arregla. Y eso sirve para iglesia, sirve para familias, sirve para todo. Caracteres todos distintos, ¿verdad? Que tú eres distinto de él y de mí y de cualquiera, y así todos. Y tenemos talentos distintos todos que Dios nos ha dado. Ninguno es superior al otro, pero todos juntos tenemos que trabajar para que más personas se conviertan al Señor. Y así, todo bien. Tiene su significado también, porque cuando hay personas que tienen... Bueno, yo lo veo así, ¿no? Como cuando vas por la carretera, ¿vale? Y hay coches que corren más, otros corren menos, unos tienen un tamaño, otros tienen otro, pero todos van a la misma dirección, ¿no? Nosotros tenemos que ir en la dirección a Cristo, entonces no nos molestamos, porque Cristo es la mejor autopista y el mejor camino, ¿entiendes? Y eso pues hace que luego incluso la relación, bueno, con todo el mundo, ¿no? Mejora muchísimo.
Se vuelve una, Sí, sí. una relación perfecta. Lo que pasa es que a veces esa autopista se convierte a veces en camino estrecho y parece que unos a otros nos estorbamos, ¿no? Es que este solo habla de salud, es que este solo no sé qué, es que este no sé cuánto, y divisiones, ¿no? No. El camino es estrecho y hemos de contar en eso, pero por ahí hemos de pasar todos. Y Dios, si nosotros queremos, pasaremos todos tranquilamente, con penas alrededor, evidentemente, pero pasaremos. Y eso es lo que vale la pena, ¿no? Bueno, para eso nos Claro. preparamos, ¿no? Para Claro. tener paciencia y... Claro. ¿Querías decir algo? Sí, esto me pone a decir más, si aún de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, Sea anatema. sea anatema. Esto es clave. O sea que nos puede venir... Sí, ahora puedo estar yo aquí, o puede venir un ángel, o puede venir alguno entre vosotros y decir, mira, esto es así, esto no es lo que se dice. Anda. Y resulta que lo que esa persona o ese ser o quien sea está diciendo es algo contrario a lo establecido ya claramente en la palabra de Dios. Entonces, sea anatema. ¿Entendéis por qué es tan básico tener las creencias bien fundamentadas aquí? Y que aunque algunas creencias nosotros las podamos arrastrar de nuestra antigüedad, si no son, debemos amoldarnos a lo que hay, nos guste o no nos guste. Pero es que si estamos en el error, vamos a hacer errar a los demás, por tanto vamos a crear discrepancias, divergencias, problemas, y encima vamos a perder la salvación. Porque seremos anatemas. Esto es muy fuerte, porque dentro de la iglesia adventista están habiendo muchas ramas de gente que está saltando por creer en cosas que no son correctas, pero que arrastran de sus etapas anteriores muchas veces. Que si el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad, que si Cristo fue, de algún modo, sale de Dios Padre, y así una tras otra. Que además no son inventos de ahora, sino que son creencias que ya entraron en el cristianismo de un principio. Y que gracias a Dios nosotros tenemos muy claro lo que dice la palabra de Dios y Elena White. Y hay personas que incluso para contrarrestar esto niegan los escritos de Elena White. En esos puntos, además solo en esos puntos, que dices, ¿cómo puede ser? Y todo lo otro sí y esto no. ¿Por qué? Cuando además los manuscritos están y los vamos a mostrar, si Dios quiere, en una próxima temática sobre el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Pues porque no se quiere bajar del burro, y cuando hay cosas que la mente humana no termina de captar, busca cosas y cosas que se van fuera de lo que realmente es. Y eso es un gran peligro, porque lo que se hace es destorotar al pueblo de Dios. Y el, claro, y el Espíritu Santo no puede intervenir del mismo modo para utilizar a esas personas para dar el Evangelio a los demás para que se conviertan, sino que van a ser causa de cizaña. Y la muestra es la primera pregunta de ¿por qué una estructura unificada de la Iglesia es muy importante para nosotros? Pues por eso, porque una estructura tiene que tener una base. Ya, pero esta pregunta no es con esa intención. Yo creo que está hablando de la estructura unificada de la Iglesia adventista. Bueno, claro, evidentemente ellos aquí se lo van a tomar de este modo. Es lógico. Que hay que obedecer a los superiores en la Iglesia adventista. Cuando se hagan escuelas sabáticas en las iglesias de medio mundo o 3/4 del mundo adventista, esto se va a tomar como la denominación. Claro. Eso seguro, seguro. Tipo piramidal. Sí, sí, eso es seguro. Entonces, ya hemos aclarado que en verdad lo que debe ser una organización, y como ya denunció Elena White en sus tiempos, con Battle Creek, en la sede de los adventistas de un principio, que todo se estaba centralizando demasiado, y eso iba a ser un grave problema. Y así fue, y así fue. El cristiano tiene que obedecer también directrices, pero tiene que tener su propia personalidad. Al tal punto que si alguno de los dignatarios está diciendo algo que no corresponde, también se le debe decir como igual a tú de que esto no es así, y el otro debe reaccionar, porque si no, en ese lugar no debe estar. Si está todo muy centralizado, con que se equivoque el mandamás, digámoslo así, hace cometer a toda la iglesia el error. Claro, entonces hay que vigilar, porque una estructura demasiado jerarquizada puede llegar a ser un poco papal. Claro.
y esto es un grave peligro. Pero bueno. En fin, no sé si alguien quiere añadir algo más. ¿No? Aquí se están liando con el infierno. ¿Aún seguimos con el infierno? Bueno, pues he de decir una vez más, remitiros por favor, remitíos a las dos temáticas que hay sobre qué hay después de la muerte, porque allí todo esto se aclara. Y no entremos a veces en debates que no son buenos, que pueden altercar porque no se ha buscado primero lo que hay en el contenido. ¿De acuerdo? Venga, pues, para finalizar, 19 tenemos. Pues vamos a cantar el himno 19 también, a ver cuál es. La numerología de Pues bien, creo que realmente ha sido un himno muy adecuado para finalizar. Gracias a Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el santo sábado que nos das, porque nos podemos congregar, nosotros aquí y otros que siguen la escuela sabática desde sus hogares por diversas circunstancias. Te queremos pedir que tú nos ayudes a tener unidad, unidad de doctrina, unidad de amor, sobre todo en ti, y una misma misión y objetivo, que es la predicación del mensaje final del cuarto ángel que se añade a los otros tres, para que muchas más personas reaccionen, cueste lo que cueste, aunque nos lleve dificultades a nosotros por decirlo, porque muchos más puedan ser salvos en el pronto regreso de Cristo, que dentro de pocos años vamos a vivir todos, si tú quieres. Bendícenos, Señor, en tu santo día, perdona nuestros pecados, que todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de finalizar, quiero deciros que mañana hay conferencia a las 4 de la tarde, o 4:30,